Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta transmisión que por la gracia de Dios nos permite en esta mañana. Venimos nuevamente por la gracia del Señor. Amén. Vamos a transmitir con la ayuda del Señor, que Dios nos ayude. Saludo a todos los que se están conectando en esta hora. Amén. En esta mañana de 20 de julio, Independence Day, we celebrate in Colombia. Aleluya. Amén. Estamos celebrando el Día de la Independencia. Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar sobre la independencia de Lot. Se separa de Abraham. Dios le bendiga, hermana Luz Estela. Me alegro en saludarla. Mucho gusto. Que el Señor le bendiga también a su hijo, el hermano Ale Duan, y a su familia. Marisoli Cáceres, Dios le bendiga. Amén. Bienvenida, hermana Marisoli. Amén. Qué bendición tenerlos en esta mañana. Los que se están conectando tanto en Facebook como en YouTube. Y vamos a arrancar en el nombre del Señor con ayuda de Dios. Me disculpen un poquito la tardanza, pero ocupaciones, alabanzas al Señor. Ocupaciones, pero bueno, vamos a iniciar con los 5 que están. Hermana Nelly Caballero, Dios le bendiga, buenos días, gusto en saludarla. Con los 4 que están, se bajó a 4. Amén. Luis Morales Rivas, Dios le bendiga, amén. Vamos a arrancar con los que están con la ayuda del Señor. Amén. Mauro Saldúa, Dios le bendiga. Hilario Vergara, Dios le bendiga, mi hermano desde Curazao. Dios bendicionado. Mayrumán. Alabanzas a Jesús. Qué bueno saludarlo, mi hermano Hilario. Que el Señor lo bendiga. Saludos a su esposa, al hermano Clemente Vergara y a la hermana Gladys y a toda la familia, la congregación y a todos los hermanos. David Alexander León, Dios le bendiga, mi hermano Alex. Dios le bendiga, mi hermano. Gusto en saludarlo. Bueno, vamos a arrancar con la ayuda del Señor con este estudio sobre Génesis. Continuamos el capítulo 13, mientras que los demás hermanos van llegando, se van anexando. De pronto ellos quieran que los salude, pero vamos a iniciar, dar inicio con la ayuda del Señor. Amén. Oramos. Richard Duarte, Dios le bendiga. Saludos a la hermana Laura, a Isabela y a la hermana Oliva. Padre, te doy gracias por darnos la oportunidad de venir ante tu presencia en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das de levantarnos temprano y compartir la palabra con tu pueblo, Señor. Aquí estamos delante de ti, te pedimos que tú bendigas a tus hijos, que tú bendigas a cada uno de tus hijos que están en línea y a todos los que estamos aquí trabajando en esta bella labor de compartir tu palabra, Señor. Te pido que tú lo bendigas. Espíritu Santo, permite que la unción tuya esté sobre nuestras vidas, que tu gracia esté sobre nuestras vidas. Habla la palabra en esta hora, Señor. Reprendemos, echamos fuera toda obra del diablo, echamos fuera por la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos por la palabra, echamos fuera por la palabra. Espíritu Santo, da testimonio de Cristo. Permita que tu presencia, que tu gracia, que tu gloria sean manifiestas en esta mañana, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, toma de Cristo, haznoslo saber, enséñanos todas las cosas para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludos a la hermana Lady Quiroga, Dios le bendiga. Al hermano José Tobar, Dios le bendiga. Desde Venezuela, un saludo, amén. Qué bendición. Vamos a iniciar con ayuda del Señor. Y para ello nos remitiremos, we will go to the book of Genesis chapter 13. Vamos a leer el capítulo 13. Amén. Vamos a leer el verso 1 en el nombre del Señor. Amén. Dice la escritura de esta manera: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot.
Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Amén. Bendito sea el Señor. Volvemos a este estudio. Hoy vamos a tratar con respecto a la separación de Lot de su tío Abraham. Dios le bendiga, hermana Cindy, bienvenida. Amén, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y bueno, con la ayuda del Señor vamos a continuar hablando este precioso tema. Recordemos que Abraham desciende a Egipto. Ahorita más adelante vamos a hablar acerca de eso. 75 años tenía Abraham. Su padre Taré, tenía 145 años. Él murió de 205 años, o sea, 60 años después de que él salió de Harán. Él viene hasta la tierra prometida y se ubica en Betel. El Señor le habla, de acuerdo a Génesis 12, 6 a 8, le habla en Betel el Señor, pero él sigue explorando la tierra, se va para el sur, llega al Negev y luego después hay una hambruna, se va para Egipto. Amén. Antes de entrar a Egipto, cuando ve tal vez esa monumental pirámide de Giza, tal vez él dijo, wow, las mismas edificaciones de los siguratas en Ur de los caldeos, que fue tomada de Babilonia, de la torre de Babel, donde se empezaron a construir estos siguratas. Y él dijo, esto es una potencia y veo que tú eres hermosa, y si tú dices que eres mi esposa, entonces los egipcios me matarán y tú vivirás por causa de tu belleza, pero a mí me matarán. Por eso di que eres mi hermana. Y miente. Y bueno, el faraón la toma, se le agravaron los problemas, como vimos en la clase pasada el viernes. Amén. Porque es que cuando uno recurre al pecado, al mal, no va a solucionar problemas, al contrario, los va a agravar. Se van a deteriorar las situaciones y más nos vamos a complicar en la vida. Gabriela Paredes, Dios le bendiga. El Sanabat, Dios le bendiga. Alabanzas al Señor. Bueno, continuamos acá. Alabanzas al Señor. Amén. Ahora él regresa porque es expulsado de Egipto, como ya lo mencioné. Qué lamentable de que el hombre de Dios es expulsado de una nación. Amén. No lo quisieron, no lo mató, porque si el de Faraón reaccionó y diría, si con tan solo tocar a su mujer, el Dios de Abraham me castigó con plagas, ¿cómo será si lo mato? Me mata a mí también ese Dios. Entonces mejor se aseguró, y como yo lo cité con la Nueva Traducción Viviente, ese último verso del capítulo 12, que fue escoltado, protegido, para que no le hicieran ningún daño, para que Dios no los castigara. Hermana Luz Santiago, Dios le bendiga. Amén, bienvenida. Ahora Abraham se devuelve al Negev, al sur de Canaán. Amén. Se devuelve al sur de Canaán, como lo decimos. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, donde se había ubicado, donde había levantado la tienda. Él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot. Aquí hay un énfasis y vuelve a entrar Lot en escena. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Amén. Estas riquezas, Abraham tenía abundancia, era un hombre rico. Estas riquezas provenían de los dos oficios de Abraham. Él era ganadero, amén, y a la vez comerciante. En el oriente, de acuerdo no diríamos a la antropología, arqueología, en el oriente era considerado rico alguien que tenía 100 o 200 tiendas de campaña, de 60 a 100 camellos, de 1000 ovejas y cabras respectivamente. Eso lo dice el libro de Job, capítulo 1, verso 3, de Job, que fue contemporáneo o fue anterior a Abraham. Creo que fue anterior a Abraham, porque dice la escritura que Job después de la prueba vivió 140 años más.
Y si tenía 100 años, porque él era un anciano, entonces estamos hablando de 240 años. Abraham solamente vivió 175 años. O sea que Job fue contemporáneo, para que usted pueda entenderlo, de Peleg, el hijo de Eber, de los que estábamos hablando, de que en los días de Peleg la tierra fue distribuida para ese entonces, para que usted pueda entender. Sin embargo, Job capítulo 1, verso 3 dice que aquí define quién era rico. Dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Estamos hablando de Job. Lo mismo le pasó a Abraham, dice la Biblia en el verso 2 de Génesis 13, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. El oro y la plata lo consiguió trading, decimos en inglés, negociando, vendiendo animales, amén, sobre todo en Egipto, que el animal, ellos no les gustó, ellos no eran ganaderos, porque eso lo vamos a hablar en el capítulo 40, 41, 42, cuando José pone al oficio del ganado de Faraón a su familia, los 70 que entraron a Egipto, porque para los egipcios el oficio de ganadero era un oficio abominable. Los egipcios estimaban el oficio de ganadero, amén, abominable. Sin embargo, ellos compraban animales, amén, y obviamente ese oro y esa plata, la mayoría parte de ella la consiguió en Egipto cuando descendió. La escritura dice, Abraham era riquísimo, siendo rico, debe haber superado con creces esa cantidad de propiedad pastoral, como era considerado en aquel entonces, que una persona rica era aquella que tenía 100 o 200 tiendas de campaña, de 60 a 100 camellos, de 1,000 ovejas y cabras respectivamente. Amén. Él superaba con creces esa medida con la que, esa era la revista Forbes en aquel entonces, que describía quién eran los hombres más ricos del mundo. ¿Cuánto alabamos al Señor? Amén. Fue el resultado de las ventas del oro y la plata, tanto en Egipto como en Harán. Hizo buenos negocios, Dios lo bendecía, será bendición, el Señor le dijo en su promesa. Abraham regresa de Egipto, sube con todas esas campañas, con todos esos siervos, era muchísima gente. Regresa a este lugar, al Negev, porque estaba buscando algo que no era riquezas materiales, ya las tenía. Él buscaba que Dios le hablara de nuevo. Por eso partió del Negev al lugar donde Dios le había hablado la última vez. Si usted lee en el libro de Génesis capítulo 12, del 7 al 8, dice la Biblia, y apareció Jehová a Abraham en la tierra prometida, y eso fue en Betel. Y le dijo, a tu descendencia de esta tierra, edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Pero luego, después de que él edifica el altar, se va de ese lugar. Luego dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, o sea, se va al oriente, le da la espalda a Betel. Betel significa casa de él. O sea que Abraham le dio la espalda a la casa del Señor. Este es el centro de la tierra de Canaán, en Betel. Allá fue donde él se ubicó, allá fue donde Dios se le apareció, allá fue donde Dios le habló. Amén. Allá en el centro de la tierra de Canaán, al noreste de Ai, por el camino que va para Siquén, a 30 kilómetros exactamente al sur de Silo. Silo fue el lugar donde estuvo el arca del pacto, donde Elí y sus hijos allá fueron los sacerdotes, de acuerdo al primer libro de Samuel, capítulo 1. Amén. Bendito sea el Señor. Pero Betel se encontraba a 30 kilómetros al sur de Silo, a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Entre Jerusalén y Silo se encontraba Betel, que era el centro de Canaán, y allá fue donde Dios le habló. Pero usted lee el verso 8 de Génesis 12, dice, luego de allá de Betel se pasó un monte oriental al oriente de Betel. Bendito sea el Señor. Amén. O sea que le da la espalda. El problema de Abraham empezó ahí, cuando él comenzó a alejarse del lugar donde Dios le había hablado, de Betel, la casa de él. Y si usted lee el verso 8, continuando de Génesis 12, 8, dice, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente. Dejó la casa de él al occidente y a Ai al oriente, edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová.
A pesar de que había plantado una tienda, dándole la espalda a Betel, la casa de él, al lugar donde Dios le hablaba, a pesar de que edificó un altar, él creía que edificando un altar e invocando el nombre del Señor, Dios le iba a hablar nuevamente. Pero Dios permaneció en silencio. Luego parte de allí, amén, de ese lugar donde le dio la espalda a Betel, entre Betel y Ai, bendito sea el Señor, y se aleja más y se va para el sur. Si usted lee Génesis 12:9, la escritura dice, y Abraham partió de allí y caminando, yendo hacia el Negev, al sur, a las fronteras, a los límites de la tierra prometida. Se alejó tanto del centro de Canaán, de Betel, de la casa de él, que llegó al sur, a Negev, llegó a los límites, estaba a punto de salir de la tierra prometida. Por eso cuando vino el hambre, se le hizo fácil cruzar el límite y pasar a Egipto. Dice la Biblia en Génesis 12:10, hubo entonces hambre en la tierra de Canaán, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre. Allá fue donde Abraham pecó. Se le hizo fácil. Por eso uno no se debe alejar, hermano, de Betel, de la casa de él, de donde Dios nos habla, de donde Dios nos da la experiencia. Ese fue ahí empezó. Here Abraham started with his problem. Bendito sea el Señor. Aquí fue donde Abraham empezó a meterse en problemas con él, con Dios. Porque se aleja de Betel, desciende al Negev. Y estando en el Negev estaba a un paso del límite para salir de la tierra prometida. Y por eso cuando hubo el hambre fácilmente descendió a Egipto. De igual manera muchos de nosotros, cuando nos alejamos de oír la palabra del lugar donde Dios nos puso, de Betel, amén, y nos alejamos tanto que cuando aparece cualquier prueba, cualquier tentación, fácilmente le fallamos a Dios, fácilmente nos salimos de la voluntad de Dios, fácilmente le damos la espalda a Dios y pecamos. Dios tenga misericordia y nos ayude. Ese fue el problema de Abraham, que a Abraham Dios le habla en Betel, pero después de que le habla se aleja, le da la espalda a Betel al occidente, lo deja y queda entre Ai y levanta un altar allá, y allá Dios no le habla. Entonces se va para el Negev al sur, se aleja más de Betel, y viene el hambre, y en vez de consultarle a Dios o regresar al lugar donde Dios le ha hablado, más bien se va para Egipto. ¿Cuánta gente en esta cuarentena dejó de oír la palabra? Yo empezaba con 40, 50 conectados, ya hay 36 por la gracia de Dios. Y eso que yo cuando inicié, yo dije, apenas 9 o 10, no importa, arranco. Porque yo no predico por multitudes, predico, amén, primeramente para glorificar al Señor, hacer lo que Él me ha puesto a hacer, con o sin gente, y también para que el pueblo, ese remanente que está ahí hambriento y sediento, oiga palabra de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero el problema de Abraham empezó cuando le da la espalda a Betel, la casa de él. Esta es tu casa, amado hermano. Iglesia Virtual del Diamante 2. Amén. Movimiento Misionero Mundial. Esta es la casa. Aquí Dios lo tiene. Usted viene acá. Aquí recibe palabra. Ayer hubo palabra. Oh, gracias a Dios. Amén. Saludos a la hermana Marixa Bernal, hermana Luz Santiago, hermana Miriam Ruiz, Cecilia Moreno, María Angélica Pérez, Elsie Belén. Dios le bendiga a todos los que se están conectando. María Vilma Cisneros. A todos, bienvenidos. Welcome everybody. Because we have the Word of God right here. By God's grace. Amen. Te alabamos, Señor, te adoramos, te bendecimos. Saludo también a todos los hermanos que están en Facebook. Suser Chila, Esperanza Reyes, Dios les bendiga, bienvenidos. Amén. Pero ese fue el problema de Abraham. Le da la espalda a Betel, casa de él, y se va para el Negev y luego después para Egipto. Bueno, en Egipto Dios tiene que usar a un impío, un inconverso, a Faraón, para reprender al hombre de Dios. Amén. Hermano, no espere que Dios use a un inconverso para reprender. Amén. ¿Cuántos borrachos están en la cantina y dicen, ay, yo era cristiano, yo voy a buscar? Y el otro borracho le dice, vamos, arréglese con Dios, busque a Dios. Hasta el mismo diablo lo reprende. Vuélvase al lugar donde Dios lo tenía antes, donde Dios le hablaba, hermanos.
El problema es que se alejan del oír la palabra y luego aparece un hijo del diablo y le dice, usted todavía está con ese pastorales. Uy, ese pastoral es esto y esto y esto y esto. Y lo envenenan para que no esté más oyendo palabra. Y al final terminan descarriados. Bueno, gloria a Dios por los que son fieles al Señor. Bendito sea el Señor. Continuamos. Amén. Abraham reconoce su pecado y decide volverse. Y regresa al lugar donde debió haber consultado a Dios en medio del hambre. A Betel, el lugar donde Dios le había hablado. Por eso dice la escritura en Génesis 13:1, y Abraham, dice, subió Abraham de Egipto hacia el Negev, y Abraham era riquísimo en ganado, y volvió por sus jornadas desde el Negev. ¿A dónde? Hacia Betel, la casa de Dios, la casa de él. Volvió por su jornada. O sea que la meta era llegar a Betel, hermano. Ojalá Dios propóngase usted, amado hermano y amigo, que ha oído la palabra, pero dejó de oírla, vuelva a la casa de él, de Betel, del Señor. Bendito sea Dios, para que Dios le vuelva y le hable. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Dice, volvió por sus jornadas. Su regreso no fue fácil, porque tenían que levantar bastantes carpas, caminaban todo un día y en la tarde asentaban las carpas, las armaban, dormían y al día siguiente continuaban. Eran meses viajando. Amén. Dice, volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel. Volvió. Qué lindo que es volver. Así como el hijo pródigo volvió al Señor. Así Dios está esperando, amigo y hermano, que usted y yo volvamos a Él. Vuélvete en amistad con Dios, dice el libro de Job. Volvamos a Dios, dice el Señor en Zacarías. Dice, vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Amén. Volvámonos a Dios. Let us come back to the Lord. Let us return to God. We praise to the name of Jesus. Amén. Y volvió por su jornada. Su regreso no fue fácil. Era por jornadas o por estaciones, como lo hizo el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo 17:1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Eran por jornadas. Amén. Números capítulo 10, versos 6 y 12 también lo dice. Pero Abraham regresa a Betel y mira lo que hace. Vuelve a invocar el nombre del Señor. Génesis 13:4 dice, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. O sea, el anhelo era volver a la casa de él, volver a Betel para invocar el nombre del Señor. Qué bueno, hermanos, que usted tenga ese anhelo de que regresemos a donde usted oye palabra, donde usted sienta la presencia e invoque el nombre del Señor y el Señor vuelve y le habla. Gloria sea al Señor. Amén. El Señor vuelve y le habla. Dice la escritura, e invocó allí el nombre de Jehová. Abraham renueva su adoración y renueva su proclamación pública del Señor, porque invoca públicamente el nombre del Señor. Pero Dios no le habló. Aún regresando de Egipto al Negev y del Negev a Betel, a la casa de él. Amén. Aún restaurando su altar y la invocación, Dios no le habló. Algo pasó, algo le faltaba a Abraham para que Dios le hablara de nuevo. De eso Dios mismo se encargó. Porque hay cosas que la Biblia, mire, en el libro de Corintios, en la carta a los Corintios, capítulo 12, exactamente, 11, perdón. Pablo le dice a los Corintios que nos examinemos a nosotros mismos, si estamos en la fe, que nos probemos a nosotros mismos, para no fallarle a Dios. Eso es bueno, una autoexaminación. Amén. De hecho, los seres humanos gozamos de algo que los animales no gozan, que se llama que tenemos un centro de autoconciencia, donde nosotros mismos nos autoanalizamos. Ningún perro se ha quedado pensando y analizando su conducta, reflexionando. No, eso lo tiene es el ser humano porque es un atributo que Dios nos dio. Reflexionemos. Si Dios no nos habla, algo está pasando, autoexaminémonos. Amén. Reflexionemos. Abraham levanta altar, invoca el nombre del Señor, pero Dios no le habla. Algo estaba pasando.
Amén. Eso debemos decirle, Señor, what is going on in my life? I do not know exactly what are you requiring from me. Bendito sea el Señor. Pero Dios tiene que hablarle y decirle a través de circunstancias. Amén. ¿Y qué circunstancias Dios hace? Aleluya. Dios le levanta contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Sí, hermano, Dios le causa una contienda. Si usted lee Génesis capítulo 13, del 5 al 6, mire lo que dice, el 5 al 7. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¡Qué tremendo! Aparentemente la causa humana, porque la Escritura revela dos causas por las cuales hubo contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. La causa humana es que al aumentarse los ganados, amén, se requería más tierra, más pasto, más agua para apacentarlos, amén. Y la que tenían al frente del campamento no alcanzaba, estaban ellos en Betel, amén, recuerde, estaban en Betel y no tenían suficiente tierra para ambos grupos. ¿Por qué? Porque alrededor de ellos estaba el cananeo y el fereceo. No podían invadir las tierras de ellos, solamente donde ellos estaban, donde habían levantado el campamento. Por esta razón, por pasto, por tierra, por agua, nace la contienda. Esa es la contienda, la causa humana. Pero la causa divina es que en el llamado que Dios le hace a Abraham, de acuerdo a Génesis 12:1, Dios le había demandado tres cosas. Primero, vete de tu tierra. Segundo, vete de tu parentela, o sea, de su padre Taré. Y tercero, y de la casa de tu padre, de su sobrino Lot, a la tierra que te mostraré. Hasta el momento solo había obedecido las dos primeras demandas. De tu tierra, había salido de los caldeos, había salido de Harán, pero le faltaba de tu parentela. Ya había salido de su padre, de Taré. Ya él no tenía influencia sobre él. Pero estaba su sobrino, que pertenecía a la casa de tu padre. Era sobrino de él. Amén. Y él parece ser de que estaba influenciando en la vida espiritual de Abraham. Abraham no había obedecido esta tercera demanda. Vete de la casa de tu parentela, de tu padre. Amén. A la tierra que te mostraré. Ahora la pregunta que surge es: ¿será que Abraham descendió a Egipto impulsado por la ambición de Lot? Porque en este capítulo Dios muestra lo ambicioso que era Lot y lo generoso que era Abraham. Parece ser de que Lot influyó cuando hubo el hambre en la tierra de Canaán, y Lot le presionó: tenemos que salir a buscar pasto, agua, alimento, porque aquí no hay en Canaán. Y parece ser de que Abraham fue movido por Lot. Pues la Escritura no lo dice exactamente, no lo sabemos. Lo que sabemos es que Dios había llamado solo a Abraham, no había llamado a su sobrino. Por eso en el pastorado, si usted, mi hermano y hermana, Dios lo llamó, Dios la llamó, debe entender de que ese llamado lo está haciendo Dios, es a su vida. Amén. Por lo tanto, mi suegra, mi suegro, mi papá, mi mamá, mis hermanos no pueden influenciar en mi vida. No pueden interferir en mi vida. ¿Qué predico? ¿Cómo dirijo la iglesia? Porque si lo hacen ellos, entonces yo no soy gobernado por Dios, ni Jesús es mi Señor, sino que mi Señor es mi papá, mi mamá, mi suegro, mi suegra, mi cuñado, mi hermana, mi hermana. Por eso el Señor dijo a sus discípulos: el que amare a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que amare más a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Dios había llamado solo a Abraham. Parece ser que Lot había interferido en sus decisiones. Amén. Y ahí el problema cuando los siervos de Dios
Empezamos a envejecer y los hijos empiezan a crecer y ellos empiezan a influenciar en sus hijos, ser influenciados por sus hijos. Entonces el padre, en vez de buscar de Dios, de depender de Dios, son sus hijos los que le dan las directrices. Como el papá no fue a la universidad, como el papá no fue no terminó ni el bachillerato ni fue a la universidad, en cambio el hijo sí estudió en la universidad y el hijo sí sabe. Oh, él sí se la sabe toda. Esto no es de saber, esto es de ser dirigido por Dios. Amén. Para que usted entienda. Sin embargo, hay hombres de Dios que en vez de buscar la guianza de Dios, buscan en la dirección de sus hijos. Y sus hijos son los que dirigen esa iglesia. Sus hijos son los que dirigen al pastor, dirigen hasta sus mensajes. Les arman sus mensajes para que ellos prediquen. Para que el pastor predique. Papá, mamá, usted tiene que predicar de esta manera, esta manera, esta manera. Entonces ya no es Dios quien dirige ese hombre de Dios, sino son sus hijos. Abra los ojos, amado hermano. Sé que muchos se ofenden. Sé que muchos se molestan conmigo y hasta... Yo lo sé, el Espíritu me da testimonio. Pagan este mensaje, pero reflexionen. Amén, porque sé que algunos asisten a otras iglesias. Pero ¿quién dirige esa iglesia? ¿El Espíritu Santo o la familia del pastor? Amén. Por eso Dios le dijo a Abraham, sal de la casa de tu padre, salga de Lot. Y él no le hizo caso. Él pensó que regresando de Egipto, subiendo al Negev, volviendo a la casa de Betel, levantando altar, invocando el nombre del Señor, Dios le iba a hablar. Y había algo pendiente, no había salido de la casa de tu padre, de Lot. Así hay muchos cristianos, piensan que por venir al templo a Betel, levantar altar, levantar adoración, traer ofrendas, traer diezmos, entonces Dios le va a dar una revelación, Dios le va a hablar, Dios le va a bendecir, Dios le va a restaurar como antes. No, tiene que arreglar cuentas. Vaya al libro de Isaías, capítulo 58. El Señor demanda de su pueblo, dice la Biblia en Isaías 58. Ese texto sé que a muy pocos les gusta, amén, pero a mí sí me encanta. Dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Son rebeldes, son gente pecadora. ¿Y por qué? Verso 2 lo dice. Que me buscan cada día. Mire, buscan a Dios cada día. Claman, ayunan, buscan a Dios cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden juicios y quieren acercarse a Dios, hasta ayunan y le hacen caso y le dicen, y humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El Señor le dice, pero es que ustedes lo hacen como gente que no hubiese desobedecido la ley de Dios, como gente que hubiese hecho justicia cuando están en desobediencia a la palabra. Eso le pasó a Abraham. Abraham regresa de Negev a Betel, levanta altar, invoca el nombre del Señor, pero le faltaba algo. Tenía que salirse de la casa de tu padre, decir de Lot. ¿Cuántos cristianos suben a la iglesia y levantan altar, adoran a Dios y esperan que Dios les hable, les ministre y sabiendo que ellos tienen que arreglar su vida con algo? Por eso Dios permanece en silencio. Tienen que salirse de esa persona que Dios no aprueba. Tienen que salirse de esa relación que Dios no aprueba. Amén. Si es una persona que no es su esposa, si no es su esposo, sálgase de ahí. Si es una persona que no es la voluntad de Dios, sálgase de ahí. Sal de tu parentela a la casa de tu padre. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hay personas que son tropiezo para nuestras vidas, para el crecimiento espiritual, para nuestras vidas. I hope that you are understanding me in this morning. Not me, but the Holy Spirit who is speaking to you. No, espero que me estén entendiendo. No a mí, sino al Espíritu Santo que me está hablando en esta mañana. Nos está hablando. He's talking to us. Amén. Amén.
Sin embargo, dice la Escritura, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, no podían morar en un mismo lugar. La tierra no era suficiente, esa parece que fuera la causa, pero la causa verdadera fue Dios quien le levanta esa contienda para que Abraham se separara de Lot. Mire, si Dios tiene planes con su vida, le va a levantar una tormenta en medio del mar como se la levantó a Jonás. Sí, Señor, le va a levantar problemas para que usted y yo nos salgamos aún de nuestros seres queridos. Amén. Amén. Porque dice la Biblia, la Biblia lo dice en Génesis 2, pero hay un dicho popular: el que se casa, halla casa para salirse de su casa e irse para su propia casa. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso yo a los que Dios me permite aconsejar en matrimonio, se van a casar, les digo, si se va a casar, lo mejor es que usted se salga de su casa y viva solo con su esposa. Porque en un hogar, amén, la jefa de la casa será su esposa. Pero si usted se lleva a su esposa a vivir a la casa de papá y de mamá, habrán dos jefas de casa. Y creo que la verdadera jefa es la mamá, porque esa casa es la de ella. Entonces, salga de ese lugar y que ella sea la jefe de la casa en otro lugar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria a Dios. Seguimos. Dios le levantó la contienda. Verso 7 dice, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Hubo contienda. La palabra contienda desde el hebreo es una disputa verbal entre las partes. Este mismo verbo de contender está repetido y aplicado en otra contienda similar en la tierra de Canaán, que también fue por agua, por tierra, por pasto, por agua sobre todo, entre Isaac, el hijo de Abraham, más adelante, y el rey Abimelech de los filisteos. En Génesis 26, del 20 al 22 dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar, los filisteos, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Verso 21 dice de Génesis 26, y abrieron otro pozo, Isaac, los siervos de Isaac abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. ¿Por qué? Porque encontraron agua y llamó su nombre Sidna. Verso 22, Génesis 26, y se apartó de allí los siervos de Isaac y abrió otro pozo Isaac y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Qué quiere decir con eso? Es cierto, hubo un hambre en Canaán, allá en Génesis capítulo 12. ¿Qué debió haber hecho Abraham? Debió haber invocado el nombre del Señor en Betel. Y Dios le habría dirigido a abrir pozos y hubiese encontrado agua como los abrió Isaac. Amén. Pero parece ser de que Lot influyó en la decisión de Abraham. Y por eso se fueron para Egipto. Ahora vuelve a haber un problema, aunque ya había pasado el hambre en Canaán, ya había agua, pero la tierra no era suficiente y vuelve y se levantan esos problemas. Y es Dios quien le levanta esa contienda. Ahora, la reiteración que dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, como lo dice Génesis 13:7, amén, que está repetido en Génesis 12:6, y el cananeo estaba entonces en la tierra, es sencillamente para decirnos que la tierra no estaba vacía y que si Dios le prometía esa tierra a Abraham, implicaba que algún día Dios los iba a sacar de ese lugar. Génesis 15:16 y el verso 17 al 21, Dios en el pacto abrámico le promete que iba a expulsar al cananeo y al fereceo de esa tierra. En la cuarta generación, 400 años después, 430 años después, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Verso 17 al 21 de Génesis 15. En aquel día
hizo Jehová un pacto con Abraham, el pacto abrámico, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, de los eneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios le iba a entregar esa tierra. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea que, en otras palabras, ese énfasis, el cananeo, el fereceo habitaba entonces en la tierra, introduce la necesidad de paz entre la familia de Abraham, ya que los verdaderos enemigos con los que algún día los descendientes de Abraham tendrían que pelear serían con el cananeo y el fereceo, no entre ellos mismos. Por eso Abraham trae una propuesta pacificadora a Lot. Vamos a leer el verso 8 y 9 de este estudio que estamos haciendo. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Es una propuesta pacificadora de Abraham. En otras palabras, el verso 7, donde dice el cananeo y el fereceo estaban allá en esa tierra, quiere decir que esos eran los verdaderos enemigos, no entre ellos. Amén. Eso es como lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6. Amén. Que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, mi pelea no es contra mi prójimo, ni siquiera un inconverso, sino con quien está detrás de él. Es decir, los demonios. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, ni contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Ellos son nuestros enemigos. Los enemigos de Israel eran los que habitaban en la tierra de Canaán, que Dios los expulsó. Nuestros enemigos, los de la iglesia actualmente, son los demonios. Ni siquiera los caídos, que algún día nos hicieron daño, porque tenemos que amar a nuestros enemigos, darles de comer y de beber. Es que no haya contienda ni con su papá, ni con su mamá, ni con su hermano, ni con su hermana, ni con un pastor, ni con nadie, porque somos hermanos. Amén. ¿Sí entendió, amados hermanos? ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso Abraham trae una propuesta pacificadora. Dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, dice la Escritura. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Con esta propuesta no es toda la tierra, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí, dice el verso 9. Si fueres, vamos a leerlo acá, del 8 al 9. Verso 9, si no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Con esta propuesta, Abraham le demuestra a Lot y a usted, amado hermano, y a mí, todos los pastores en toda la historia, amén, nos demuestra que Abraham no era ambicioso, que sus intereses no eran materiales, porque su confianza estaba en Dios, su único proveedor y sustentador. Amén. Ese era el carácter de Abraham. Por eso se puede interpretar, amén, que el carácter de Lot era ambicioso. Ya lo vamos a demostrar. Parece ser que él fue el que influyó en la decisión de Abraham para descender a Egipto. Por eso Dios le dijo: sal de la tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, para que ellos no tengan ninguna influencia en el siervo de Dios. Los siervos de Dios debemos estar totalmente gobernados por el Espíritu Santo, por Dios, ni siquiera por nuestras esposas, ni por nuestros hijos. Los amamos, los queremos, pero tenemos que estar doblegados ante Dios y ante su perfecta voluntad. Romanos 12 dice, verso 1, ruego por la misericordia de Dios, dice el Espíritu Santo, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis al mundo. O sea, que si usted quiere conocer cuál es la verdadera y perfecta voluntad de Dios, no se conforme a lo que hace el mundo, ni las personas que están en el mundo, sino al que usted le ofrece ese sacrificio, al que usted se entrega todos los días, para que comprobéis cuál es la perfecta voluntad de Dios. Por eso uno tiene que estar rendido ante Dios every day, no matter how much you are tired. No importa cuán cansado está. Esta mañana me levanté demasiado cansado, hasta con dolor de cabeza. Pero hay que hacer el esfuerzo para que la palabra llegue al pueblo y Dios lo edifique, Dios lo bendiga. Sé que algunos valoran esto, otros no, no importa. Lo importante es que uno lo hace para Dios. Pero el hombre de Dios tiene que estar totalmente rendido y dependiendo de Dios únicamente. Y no del hombre. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fuera a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Demostró Abraham que él no era ambicioso. Sus intereses no eran materiales, aunque Dios se los daba. Su confianza estaba en Dios, su proveedor y su sustentador. Ahora veamos el carácter de Lot. La decisión de Lot demuestra su carácter, lo que había en su corazón, que era la codicia. Verso 10, vamos a leer. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como en el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí Lot demostró lo que había en su corazón. Era codicioso, era ambicioso, era materialista, a pesar de que era justo. Segunda carta del apóstol Pedro dice que este Lot afligía cada día su alma, viendo los hechos inicuos allá en Sodoma y Gomorra. O sea que la decisión de Lot es registrada de una manera premonitoria, con alusiones léxicas a las infames elecciones que hicieron sus antepasados. Por ejemplo, Eva en el jardín del Edén, el escritor dice de Lot, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo era, alzó sus ojos, le abrieron los ojotes. Es una alusión léxica a la elección impía de Eva en el jardín. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La misma actitud que tuvieron los hijos de Dios, descendientes de Seth, en el tiempo de Noé, cuando se corrompió la tierra. Que los hijos de Dios, dice Génesis 6:2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dice, viendo, y vio la mujer, y alzó Lot sus ojos. Habla de una mirada codiciosa. Usted y yo podemos ver el mundo, pero cuando hay codicia se ve el mundo de una manera diferente. Yo puedo ver una mujer y no, si no tengo codicia no hay problema, pero cuando veo, como dice la escritura en Mateo 5, dice que si vemos a una mujer con codicia en el corazón, ya adulteró con ella. Por tanto, si tu ojo te hace pecar, es mejor sacarlo que ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, o al infierno con los dos ojos. Ese fue el problema. Le alzó Lot sus ojos. May I ask you a question to you in this morning? Permítame hacer una pregunta. ¿Con qué ojos usted mira el mundo? ¿Con qué ojos usted mira el dinero del salario que le pagan?
¿Con qué ojos usted mira las mujeres en la calle? ¿Con qué ojos usted mira la congregación, pastor? ¿Con qué ojos? ¿Con ojos de codicia? ¿Con ojos de avaricia? ¿O con los ojos tiernos del Señor? Que cuando veía multitudes sentía compasión por ellas y hasta lloraba sin ningún interés material, sin ningún interés económico. ¿Con qué ojos estamos viendo este mundo? ¿Lo estamos viendo con los ojos de Dios o con los ojos de la codicia del mismo diablo? Oh, Samaki Barraba Samakaya. Aleluya. Santo, santo, Abba Samaki Barrema Tomahaya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el pecado está en el corazón del Espíritu Santo, me pone este pensamiento, esta palabra. La mirada de muchos se ha desviado del autor y consumador de nuestra fe. Isamahalakaya Sohamaya. Oh, remito manso Macaya. Por eso muchos ven las ovejas de Dios. Aleluya. Como mercancía para explotar y hacen de la piedad fuente de ganancia. Aleluya. Hacen mercadería de vosotros. Abasimakaya. Alamarrebesumahaya. Aleluya. Amare cotamanso me kira bakaya. Habashima recatoma sema ramakima la masai. ¿Quién domina tu corazón? ¿Quién domina tu corazón? Controla tu mirada, tus ojos. Avísala aquí a la Mahaya. Oh, gloria a Dios. Ay, se roba ti macheta Mahaya. El Espíritu Santo ha tomado el control de este servicio para hablarte, hermano y hermana. ¿Quién domina tu corazón? ¿Quién controla tu corazón? Dice el Señor. Controlará tu mirada, tu vista. Oh, barakatoma, si barakataman salamahaya. Chembegurra basiba que tomai sahakai. ¿Quién domina tu corazón? ¿Quién controla tu corazón? Oh, está mirando a través de tus ojos. Aleluya. Let the Holy Spirit control your life. Permita que el Espíritu Santo controle tu corazón. Que sea la palabra de Cristo que controle tu corazón. Para que sea Dios mirando este mundo a través de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este rema, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hay momentos donde el Espíritu Santo quiere hablar algo y hay que dejarlo que Él hable. Que sea el Espíritu Santo hablando. Nosotros no menospreciamos la profecía. No menospreciamos al Espíritu Santo cuando habla. Aleluya. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Amén. Y la vio como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Alabanzas a Jesús. Lot sabía que el problema de Canaán era falta de agua y esta zona estaba bañada en agua. La llanura del Jordán, que todavía era una llanura de riego. Tan ambicioso era Lot, su corazón estaba controlado por la avaricia, por la ambición. El Espíritu Santo no estaba controlando el corazón de Lot. Por eso el Espíritu transcribe su codicia cuando vio esta llanura. Y transcribe cómo él la vio como el huerto de Jehová. Él vio la llanura y pensó que iba a restaurar el Edén en ese lugar. Que el Edén estaba regado porque dice como el huerto de Jehová. El Edén estaba regado por un río, el cual se vertían 4 ríos, dice Génesis 2, del 10 al 14. Salía del Edén un río para regar el huerto y se repartía en 4 brazos. Pisón, el segundo Guión, el tercero Hidekel y el cuarto el Éufrates. La vio como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Recordemos
que en la tierra de Canaán ocurrían hambrunas debido a los cambios abruptos de los ciclos naturales, no había lluvia, por eso venían sequías, los campos no producían. En cambio el río Nilo de Egipto proporcionaba a través del riego abundantes aguas para los cultivos. Además, el valle del Tigris y el Éufrates le proporcionaba a Egipto un entorno agrícola estable en comparación con Canaán, que dependía totalmente de la lluvia. Por eso era que Dios quiso que Abraham habitase en Canaán, para que dependiera solamente de él. Y Dios daría la lluvia, daría el agua, como se la dio a Jacob, que él estaba allí, cavaba pozos y Dios le daba agua. Amado hermano, si Dios nos trajo a un lugar donde no hay los privilegios que otros tienen, para que dependamos de Él solamente. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén, amén, amén. Dice la Escritura, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Amén. Muestra que esto, cuando el escritor dice esto, es que Lot sabía que estas ciudades estaban bajo el juicio de Dios, porque Dios le habló a Abraham más adelante, Génesis 18, eso lo vamos a ver después. Vamos a ver la elección de Lot, verso 11. Entonces Lot escogió para sí toda la tierra del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Amén. Aquí, sí, la dirección dice, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, hacia el oriente. La dirección que Lot tomó y el término hacia el oriente indica alejamiento de Dios. Era la misma ruta de la expulsión en los relatos del jardín del Edén. Génesis 3:24, después de que Adán y Eva pecan, Dios los saca. Dice Génesis 3:24, echó pues Dios fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Jehová. En la misma ruta que tomó Caín después de que fue expulsado de la presencia de Dios. Génesis 4:16. Aconteció, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. La misma ruta de los seguidores de Nimrod cuando construyeron la torre de Babel. Leo Génesis 11:2, Biblia Las Américas. Aconteció que según iban los hombres hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esa expresión hacia el oriente indica alejamiento de Dios. Cuando Lot escoge esa decisión de irse para allá, lo hizo motivado por su ambición materialista, sin importarle lo más importante que era Dios, su presencia, y le dio la espalda a Dios. Así hay mucho cristiano dentro del pueblo de Dios, que en vez de escoger donde está la palabra, donde está la presencia, se va para donde hay cosas materiales, paredes, grupos, gente. No les importa lo más importante del reino de los cielos, que es la palabra. Como el Señor le dijo a Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada, y es oír de los labios del Maestro la palabra. Hermano, no escoja lo material como Lot, no se aleje de Dios, escoja la mejor porción, la cual no te será quitada, which is the word of God. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aquí hay palabra de Dios. Aquí hay palabra de Dios. Lot no le importó. Se fue hacia el oriente. Se fue alejando, como muchos se van alejando. Y hoy, en vez de estar en estos mensajes, no están acá. Se alejan, se alejan, se alejan. Bendito sea el Señor. Pero, verso 12, hay un contraste. Alabanzas a Jesús. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y se fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Eso fue con el tiempo. Los meses iban pasando y él se iba yendo hacia las tiendas de Sodoma. Amén. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Aquí hay un contraste entre Lot, el hombre materialista, el hombre ambicioso, y Abraham,
el hombre espiritual, el hombre generoso. Mientras Abraham habitó dentro de la tierra prometida, Lot habitó fuera de la tierra. ¿Dónde estás tú, mi hermano? ¿Dentro de la tierra prometida? ¿Dónde estamos? ¿O estamos afuera de la presencia de Dios? Y dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Poco a poco se iba alejando de Dios y se iba acercando más a la ciudad del pecado, a tal punto que vivió dentro de esa ciudad. Dice el capítulo 19, él vivía dentro de la ciudad. Se fue acercando hasta que probablemente el que influyó en la decisión de Abraham descender a Egipto fue Lot. Por eso Dios requería de que Lot se fuera de Abraham, para que no influyera en su ministerio. Sodoma y Gomorra fueron 2 de las 5 ciudades de la llanura. Génesis 14, 2 y 8 vemos que son secuestrados por los otros reyes. Eso lo vamos a hablar después, en la guerra que tuvo Abraham con 5 reyes. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Sodoma y Gomorra fueron 2 de las 5 ciudades de la llanura, las más importantes de acuerdo al libro apócrifo deuterocanónico llamado Sabiduría, capítulo 10, verso 6. Sodoma era la más prominente de esta pentápolis, de una metrópoli de 5 ciudades, pero era la más pecadora. La decisión de Lot, humanamente, fue la más excelente, pero fue la peor desde el punto de vista espiritual y moral. Lot era consciente de ello. Génesis 13, voy a leer ese texto. Amén. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amén. Era como un huerto, era la más humanamente, pero era la peor moral y espiritualmente. La maldad de Sodoma está descrita por el profeta Ezequiel. Eran pecadores, eran malos y pecadores contra Jehová. ¿Cómo era esta ciudad? Ezequiel la describe. Ezequiel 16, del 49 al 50, dice aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, eran soberbios, saciedad de pan, tenían de todo, o sea, era próspera esa ciudad, y abundancia de ociosidad tuvieron en esa ciudad y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. El verso 50 dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación, sodomismo, delante de mí. Cuando lo vi, las quité, esas ciudades. O sea que la ambición de Lot no le permitió calcular el peligro espiritual, el peligro moral en que iba a meter a su familia, a sus siervos, pues todos se corrompieron allá. La Biblia lo dice en la intercesión de Abraham y la respuesta de Dios. Abraham calculó cuántos siervos tenía Lot. Y si hallare 50 justos en Sodoma, destruirías esa ciudad. Esos 50 justos que eran los de Lot se habían descarriado, ni 45, ni 35, ni 26, ni 10, todos se descarriaron. Hay gente que prefiere salirse de la voluntad de Dios por unos pesos, por algo material, y no piensan en el riesgo que su esposa, sus hijas, sus hijos se les pueden descarriar, porque para ellos lo más importante es el dinero. Y se le descarría y se le pierde. Amén. La ambición de Lot no le permitió calcular ese peligro espiritual y moral. La Biblia dice, el avisado ve el mal, se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Cuánta gente prefiere irse a congregar en iglesias que son fancy churches, big, huge churches, porque tienen corales, porque tienen grupos, departamentos, porque es grandísima, pero no evalúa lo espiritual? Se van y le pasa lo del otro. Vamos al quinto y último punto y terminamos esta charla en esta mañana. Llevo 1 hora y 3 minutos. Ya voy a acabar. Amén. La promesa de Dios es reiterada a Abraham, después de que Abraham le obedeciera a la tercera demanda de Dios en su llamado. Después de que Abraham se saliera de Lot, Dios le habla de nuevo. Lo que él buscaba, Dios se lo da. Vamos a leer el verso 14 al 17, por favor. 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, qué precioso, qué lindo cuando Dios le habla a uno, hermano. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. Mire que esa frase
Dios dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él. O sea que antes Dios no le decía, porque ese era el problema. Amén. ¿En cuántos Dios no les habla? Porque tienen un problema. Y son pastores y hablan a la iglesia aparentemente el evangelio y la palabra de Dios, pero no hay palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no han arreglado, tienen un Lot ahí en medio de su casa. Amén. Después de que Lot se apartó de él, Dios le habló a Abraham. Y el Señor le dijo a Abraham, ahora alza tus ojos, pero no con codicia ni avaricia, sino por orden divina bajo la presencia de Dios, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, oriente y occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. O sea que la promesa de Dios a Abraham, Dios vuelve y le habla y le reitera esa promesa después de que se abrió de Lot. Aleluya. Después de que nosotros nos salimos de lo que Dios no le agrada, Dios nos vuelve a hablar, amados hermanos. Dios nos vuelve a fortalecer, Dios nos restaura. Amén. Y le da la promesa a Abraham para sus días. Verso 15, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y para sus generaciones futuras y a tu descendencia para siempre. Aquí vuelve Dios a prometerle familia, que iba a tener hijos. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Ese era un símil, una expresión común entre los antiguos orientales, como el polvo de la tierra, cuando algo no se podía enumerar. Cuando Dios le da la orden de no quedarse en Betel, verso 17, porque Dios le dice, no se quede en Betel, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Dios le está diciendo, mire, si yo no le había hablado, no era por el lugar, ni tanto Betel, ni Negev, ni la tierra prometida, sino por mi palabra. No te había hablado antes porque Lot estaba contigo, pero después de que Lot se apartó de él, Jehová dijo a Abraham. Entonces, por eso Dios le dijo, tranquilo, no se quede en Betel, que donde usted vaya, si me obedeces, yo estaré contigo. Le dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti te la daré. En otras palabras, como en la gran comisión, hay gente que cita la promesa de Mateo 28, creo que el verso 20, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Sí, pero la condición, ¿cuál es? Hay una cláusula dependiente en gramática, lo estoy hablando a nivel léxico, que esa cláusula dependiente es la cláusula que es el mandamiento, la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole que guarden todas estas cosas. Si hacemos eso, la promesa viene. Entonces yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Usted quiere que Dios esté contigo? Haga lo que el Señor le manda hacer discípulos, predicar el evangelio. Y si no, apoye los que lo estamos haciendo. Amén. Y Dios estará contigo. Pero si usted quiere que Dios esté contigo, ni hace discípulos, ni tampoco apoya lo que estamos haciendo discípulos, entonces Dios no va a estar contigo. Dios le dijo a Abraham, levántate, ve por la tierra, o sea, tranquilo, que yo voy a estar contigo porque ya tú me obedeciste. Saliste de tu tierra, saliste de tu parentela y acabaste de salir de la casa de tu padre, que es Lot. Ahora yo voy a estar contigo, levántate, tranquilo. Me encontró en Betel, le hablé. Ahora yo te voy a hablar en cualquier lado de la tierra, porque yo voy a estar contigo. Así actúa Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? Abraham se levantó su tienda en el lugar. Amén. Dice la escritura que el Señor le dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. O sea, le estaba diciendo a Dios que en cualquier lugar de la tierra estaría, porque él ya le obedeció, ya salió de Lot. Abraham ahora levanta su tienda, la edifica en un lugar diferente, de gente donde aceptaron su amistad, su religión y se volvieron aliados de él. Vamos a leer el último verso y terminamos. Verso 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Hebrón, este lugar estaba a 35 kilómetros al sur de Jerusalén. Hebrón se encuentra en las montañas del centro sur de Judá, la ciudad más alta de Palestina, 1000 metros sobre el nivel del mar.
a unos 30 kilómetros al suroccidente de Jerusalén. Manré está a unos 3 kilómetros al norte de Hebrón. Hebrón, Manré, fue el asentamiento principal, amén, de Abraham, de Isaac. Por ejemplo, lo dice en el capítulo 18, capítulo 35, capítulo 37. Este fue el lugar donde Él se estableció. Fue especialmente importante como el lugar del entierro para la esposa de él, la familia patriarcal, la esposa, y él fue enterrado en la cueva de Malpelac, cerca de Manré, de acuerdo a Génesis 23, 2, 19, Génesis 25, 9, Génesis 49, 31 y Génesis 53, donde todos los antepasados de Abraham fueron enterrados. Isaac y Jacob y sus esposas. La esposa de Abraham, perdón. Manré y su familia se volvieron, los habitantes de Manré y su familia se volvieron aliados de Abraham. Génesis 14:13 dice: Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¡Qué bendición! ¿Cuánto nos hemos gozado con este estudio? Estos aliados son los que van con la guerra, con Abraham a la guerra para liberar a Lot y su familia en el siguiente episodio de estas series que estamos haciendo. Amén. Que el Señor les bendiga. Si usted no va a las naciones a hacer, apoye los que hacemos. Una ofrenda debajo del video de YouTube está la forma como usted nos puede apoyar para que sigamos predicando este evangelio. Padre, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por darnos esta palabra. Gracias por permitirnos ser bendecidos por esta exposición bíblica y teológica del libro de Génesis. Rogamos, Padre, que tú sigas bendiciendo a este pueblo, a esta congregación, a tus hijos, Señor, los cuales vienen a ti para que tú les hables, tú nos ministres. Y hoy tú nos hablaste, tú nos ministraste, tú nos diste de tu palabra, nos llenaste de tu presencia. Muchas gracias. Te pedimos que en el próximo mensaje, Señor, tú nos hables. Mañana tú nos des esa palabra de 9 a 10 de la mañana. En el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, mañana en la mañana continuaremos con la ayuda del Señor. Amén. Hablaremos sobre Abraham y su vida. El miércoles voy a tener un receso porque es mi día de salida, pero estaremos jueves y viernes con la ayuda de Dios. Y esta tarde yo tengo una charla teológica con dos pastores más en un canal que todavía no me han dado el link. Yo lo posteo en Facebook, en el perfil. Y en la noche estaré culminando el taller de soteriología con la página Unidos por un Nuevamiento de la Juventud, de unos jóvenes del Movimiento Misionero Mundial a nivel nacional e internacional. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que tengan un día bendecido y que tengan un feliz día de independencia. Colombia está celebrando su día de independencia. Qué bendición. Que el Señor les bendiga a todos, que tengan un buen día. Amén.